Buenas tardes a todos y a todas. Les doy una cordial bienvenida a los convocados para la 33ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14 horas con 12 minutos del 10 de septiembre de 2005, a efecto de iniciar la sesión procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que les solicito, secretaria técnica, prosiga en consecuencia, por favor. Con su venia, Presidenta. Me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Virgen Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Zárate Ortiz. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Gilán González. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Estela Tiberos Manrique. Presente. Gracias. Y en representación del director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la licenciada Elena Isabel Becerra Molina. Presente. Presidenta, me permito informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para la sesión. Gracias. Existe el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria técnica, por favor, informe a los integrantes del comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 32ª sesión extraordinaria de fecha 4 de septiembre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con folio de terminación 831, 832 y 833 requeridas por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Catastro para dar respuesta a la solicitud de información con folio de terminación 796. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación de reserva total requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para dar respuesta a la solicitud de información con folio de terminación 806. Punto número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de declaración de inexistencia de la información requerida por la Dirección de Protección al Ambiente para dar respuesta a la solicitud de información con folio de terminación 818. Punto número 9, clausura de la sesión. Es 4. Gracias. Pregunta a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. No. En virtud de que no haya observaciones, secretaria técnica, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4. Presentación del acta correspondiente a la 32ª sesión extraordinaria de fecha 4 de septiembre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. Aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprobó la ampliación del plazo para dar respuesta a 3 solicitudes de acceso a la información. Para el cumplimiento de obligación de transparencia y la atención de una solicitud de acceso a la información se confirmaron 2 proyectos de clasificación de información confidencial y para la atención de una solicitud de acceso a la información se confirmó un proyecto de clasificación de información como reservada total. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes del comité, les solicito someta a votación la propuesta para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Transparencia del Estado, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la 32ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana.
Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuestas a solicitudes de acceso a la información. Una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5, presentación y discusión 232, en la cual ambas se refieren al desarrollo denominado Black 11, ubicado en la colonia Madero. En ella se requiere en versión pública copia de la licencia de construcción, terminación de obra, constancia de habitabilidad u ocupación y recepción de obra, así como las fechas de autorización, expedición y vigencia de dichos documentos. Se señala como constructora a Edificación Vertical Jalisciense. En cuanto a la solicitud 833, se requiere información referente al marco legal y operativo del recurso 5 al millar, incluyendo fundamento político, lineamientos para su retención, ejercicio, ejecución y comprobación, convenios, la autoridad que vigila y fiscaliza, en qué se ejerce la documentación presupuestal y comprobatoria relacionada, así como la competencia sobre quién debe aplicarlo y ejecutarlo con la debida fundamentación y motivación. Para atender lo solicitado y con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Transparencia del Estado, el área solicita la impresión de 10 días hábiles adicionales al verse imposibilitada para atender de manera inmediata debido a la carga actual de trabajo que actualmente tiene el personal de la dependencia, con la finalidad de estar en condiciones de dar cabal cumplimiento al requerimiento de la información específica solicitada por la persona solicitada. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 1. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único. Se aprueba la ampliación de plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para la contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Catastro para dar respuesta a la solicitud de información con folio 796. Se informa que se recibió una solicitud mediante la cual se pide información catastral de cada lote o predio ubicado en los parques industriales de Tijuana. En particular se solicita la clave catastral, superficie de terreno en construcción, tipo de uso predial, valor catastral por metro cuadrado, tasa aplicable, así como el sector y subsector catastral. Por lo anterior y después de la búsqueda de la información, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la clasificación confidencial parcial de 144 documentales que corresponden a cédulas catastrales, las cuales contienen los siguientes datos confidenciales. Número 1, clave catastral. Número 2, fracción del lote de terreno. Número 3, domicilio. Número 4, número de lote. Número 5, superficie del metro del terreno en metros cuadrados. Número 6, valor del terreno. Número 7, valor fiscal del terreno y construcción. Número 8, monto de la deuda. Número 9, valor unitario del terreno. Número 10, nombre de persona física. Número 11, valor unitario de construcción. Número 12, superficie de construcción en metros cuadrados. Y número 13, valor de construcción. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamental de los titulares. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 2. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión
y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 144 documentales correspondientes a cédulas catastrales por contener datos confidenciales para atender lo requerido en la solicitud 796. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de clasificación de reserva total requerido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal para dar respuesta a la solicitud de información con folio de terminación 806. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud en la que se pide información sobre cámaras de video instaladas en patrullas de la Policía Municipal de Tijuana, incluyendo modelo, costos, números en funcionamiento y fuera de servicio, así como la cantidad de patrullas que las utilizan. También se requiere acceso a los videos grabados, el estado y paradero de 220 cámaras corporales entregadas en noviembre de 2021, sus reportes de uso, los agentes que las utilizaron y las razones por las que algunas dejaron de funcionar. Por lo anterior y después de la búsqueda de lo requerido, el área manifestó que la información relativa a las videograbaciones captadas por las cámaras instaladas en las unidades de patrulla de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal se encuentran en el supuesto de información reservada, por lo que solicitó este comité el analizar y en su caso aprobar la reserva total de los videos tomados por las 375 cámaras instaladas en las 75 patrullas del 1 de octubre de 2024 al 15 de agosto de 2025. La clasificación de la información se fundamenta en el artículo 107 y 112 de la fracción primera y quinta de la Ley General de Transparencia y en la prueba de daño presentada por el área en el que se identifica el riesgo real, demostrable e identificable, ya que la divulgación de la información compromete directamente la seguridad pública, ya que expone de manera inmediata las estrategias de prevención y reacción de la corporación, generando un riesgo concreto a la vida e integridad de los agentes y de la ciudadanía. La reserva de la información se realiza por un periodo de 5 años. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 3. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como reserva total por un periodo de 5 años, las videograbaciones del 1 de octubre de 2024 al 15 de agosto de 2025 de 375 cámaras instaladas en 75 patrullas de la Secretaría de Seguridad para atender la solicitud 806, por contener datos que pueden comprometer la seguridad pública y poner en riesgo la seguridad de los agentes de la Policía Municipal y de la ciudadanía. Segundo, se ordena al área solicitante cumplir con lo establecido en el capítulo 3 de los lineamientos generales sobre clasificación y desclasificación de la información, elaborando el índice de los expedientes reservados. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de declaración de inexistencia de la información requerida por la Dirección de Protección al Ambiente para dar respuesta a la solicitud de información con folio de terminación 818. Al respecto, se informa que se recibió una solicitud en la que se pide copia digital de diversos documentos relacionados con la urbanización del fraccionamiento Sueños del Mar, entre ellos resoluciones y oficios emitidos por la Comisión Nacional del Agua, la Dirección de Administración Urbana, la Dirección de Protección al Ambiente y la Oficialía Mayor, así como constancias de donaciones de terrenos para área escolar y áreas verdes. Además, se solicita información sobre los proyectos presentados por los organizadores del desarrollo que contemplan lotes de uso habitacional, multifamiliar, comercial y de reserva. El área manifestó que derivado de una búsqueda exhaustiva en los expedientes físicos y electrónicos de la dirección, no se encontró registro respecto al número de expediente 02-04-0709-05 MIAM, haciendo también de conocimiento que por tratarse del año 2005, los expedientes sin movimiento o finalizados con fundamento en el Reglamento de Protección al Ambiente para el municipio de Tijuana, Baja California y la norma técnica número 44 del archivo muerto,
se realiza periódicamente la baja de expedientes, por lo que solicita al Comité de Transparencia aprobar la declaratoria de inexistencia del periodo señalado. Misma declaratoria que determinó en los siguientes términos. En cuanto a las circunstancias del tiempo de la búsqueda de información, en fecha 1 de septiembre de 2025, de las 15 a las 17 horas, se realizó una búsqueda exhaustiva de la información requerida referente a las circunstancias de modo. Se realizó la búsqueda exhaustiva a cargo del Departamento de Análisis Ambiental, adscrito a la Dirección de Protección al Ambiente, con la finalidad de verificar si dentro de los archivos físicos y digitales existía información respecto al expediente. Y de acuerdo con las circunstancias del lugar, se realizó la búsqueda exhaustiva de la información en las instalaciones de la Dirección de Protección al Ambiente, primer nivel de Palacio Municipal. En ese sentido, se anexó copia de los documentos y evidencias fotográficas de la búsqueda realizada que respalda lo anteriormente descrito. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 4. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y una vez analizados los argumentos presentados por el área, este comité resuelve, primero, confirmar la declaratoria de inexistencia formulada por la Dirección de Protección al Ambiente en los términos precisados en los considerandos que anteceden para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 818. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 9, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta 33ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14 horas con 29 minutos por su asistencia y participación. Muchas gracias.